El otro día Netflix me sacó de mi cuenta. Así de plano, sin previo aviso, según ellos porque había demasiados dispositivos conectados a la misma cuenta y que si no sé qué de uso indebido y que no sé qué de políticas de suscripción. Miren, lo único indebido acá es que yo haya compartido mi cuenta por amor al prójimo. ¿Qué tiene de malo que mi amiga, mi hermana, la vecina y un señor en Querétaro quieran ver series al mismo tiempo? Yo solo quería que todos y todas tuvieran acceso al contenido tan sagrado que son las series de televisión sin tener que pagar otra suscripción. Pero no. La gran plataforma, como deidad del entretenimiento moderno, decidió castigar mi acto de generosidad y benevolencia con una expulsión de mi cuenta. Así, bye, adiós, ahí te ves. Y mientras yo me rehusé, porque obviamente Netflix no me iba a ganar, y traté de entrar a mi cuenta otra vez y en todo este meollo dije, ah, ahora sí, creo que ya entendí un poquito más a Prometeo. Bueno, no. O sea, no pasó exactamente eso. Sí, Netflix me sacó de mi cuenta, pero no porque un señor random ahí en Querétaro la tenga. Lo que sí es que más o menos la situación fue parecida con Prometeo. Solo que él, en vez de estar compartiendo Adolescence o Caos, que maldita seas Netflix por cancelar esa serie que me estaba encantando y estoy segura que varias de las personas que me están escuchando también, él pasó a compartir el elemento con el que los humanos pasamos de ser humanos meh a humanos premium. Ajá. El recurso que marcó la diferencia entre morirnos de frío y básicamente la piedra de la civilización que somos hoy. Él, a diferencia de las grandes plataformas de streaming, no pidió nada a cambio. No cobró mensualidad, ni exigió verificación en 2 pasos, solamente pensó, oye, mira, estos humanos se le están pasando bastante pésimo, vamos a echarles una mano. Lindísimo. Hola, yo soy Nix, su mito nerda de confianza, y espero que el día de hoy se tomen un momento para agradecerle a Prometeo por su comidita caliente, el placer que es soplar las velas en tu cumpleaños y la escena hermosa de un bombón derritiéndose enfrente de una fogata. Porque como suele pasar con los actos bien intencionados, que claro que nunca se consultan con la jefa, el castigo no tardó en llegarle. Y aquí es en donde empieza lo bueno, aquí es en donde empieza el merequetengue, pues porque Prometeo era un titán, sí, de esos, de los que pelearon en la titanomaquia, cuando las deidades olímpicas y los titanes estaban así agarrando y dando con todo por el control del universo. Él no fue castigado por eso. Hay varios de los titanes que sí fueron castigados por la titanomaquia, como Atlas, pero sí, el punto es de que Prometeo no fue castigado por la titanomaquia, aún así le llegó el castigo. No por traicionar a Cronos, ni por ser un titán, sino por traicionar a Zeus. Lo curioso es que el nombre Prometeo significa el que ve antes, el visionario, el previsivo, el que debía haber visto que meterse con Zeus y repartir lo sagrado como si fuera plan familiar de Spotify iba a terminar muy mal. Pero no, lo hizo igual. Y la pagó caro. La pagó todavía más caro que la cuenta que te ofreces a pagar en el antro por ligarte a quién sabe quién, solo para que te diga que no gracias y además que tiene pareja. Así que sí. Bienvenida, bienvenido, bienvenides a este episodio donde la humanidad, que había sido recién horneadita y aventada al mundo, se encontró en el centro de la desgracia de Prometeo. ¿De dónde salió la humanidad? ¿Cuál fue esta traición tan enormísima? ¿Y cuál fue su terrible castigo? Te lo cuento hoy en Relatos del Olimpo. Episodio 11. ¿De dónde vienen los hombres? Pregúntale a Prometeo. Con falso nombre los dioses te llaman Prometeo, pues tú mismo necesitas un previsor para saber de qué manera te librarás de tal artificio. Así se burla la fuerza, con F mayúscula de personaje, mientras Prometeo se encuentra encadenado sufriendo el castigo que le impuso Zeus. Y él, por su parte, se lamenta del gran sufrimiento que ahora lo visita noche tras noche. Literalmente, cada noche, sin descanso y sin ibuprofeno. Pero antes de estos lamentos, y mucho antes de la invención maravillosa que es el ibuprofeno, era otro mundo. Era un mundo en donde solo existían las deidades y las fuerzas de la naturaleza que ellas mismas habían creado y representado. La noche era representada por Nyx,
el sol por Helios, la tierra era Gea y el mundo después de la muerte Tártaro, el cielo Urano, que ya había sido destronado, y así llegamos con la gran pelea generacional conocida como la Titanomaquia. Por un lado, los titanes seguidores muy leales de Cronos, el papá que se comía a todos sus hijos porque Yomi, supongo, y por el otro, las deidades nuevas, las olímpicas lideradas por Zeus, el heredero con complejo de héroe y un historial amoroso durísimo, que ya no la sabemos, ¿no? Pero bueno, nuestra historia comienza con dos hermanos, que no tenían muy claro en qué bando querían estar. No sabían si querían apoyar a sus hermanos y hermanas titanes o si a las nuevas que moraban en el Olimpo. Por un lado, tenemos a Epimeteo, un titán que digamos que no era conocido por su brillantez, sino por su distracción y las excusas que se inventaba a diestra y siniestra para justificar sus ideas tardías. Y por el otro, tenemos a su casi contrario, el titán Prometeo, lleno de astucia y conocimiento del futuro, el que ve jugadas 5 turnos antes de que el resto sepa que están jugando ajedrez. Este, que su nombre significa previsión, intentó razonar con sus compañeras y compañeros titanes, tratando de evitar una guerra, pero claro, cuando uno propone el diálogo en una familia disfuncional en donde devorarse vivos es tradición, la respuesta fue, nah, mejor golpes de macho pecho peludo, así. Así que harto de su propia gente y siguiendo el sabio consejo de su madre Temis, la diosa de la ley y el orden, o sea, la cordura hecha deidad, Prometeo decidió pasarse al otro bando, uno que así muy de menos lo escuchaba. Y vaya que lo escucharon. Fue Prometeo quien le sopló a Zeus los trucos y engaños necesarios para vencer en la guerra. Gracias a sus consejos, las olímpicas salieron victoriosas. Cronos fue encadenado y enviado al Tártaro, y el Olimpo se convirtió en la nueva sede del poder divino. Mas una vez asegurado el poder, Zeus se dio cuenta de que tenía un pequeño problemita. No había nadie a quien mandar. ¿Qué es un dios sin súbditos que lo adoren, teman y sacrifiquen animales en su honor? Exacto, nada. Así que decidieron crear criaturas mortales. Las moldearon con arcilla, fuego y elementos del interior de la tierra, hasta que llegó el momento de darles vida. Ordenó a Prometeo y su hermano Epimeteo que distribuyeran las cualidades existentes entre las criaturas mortales. Debían repartir la fuerza, velocidad, colmillos, alas, pezuñas, carisma, creatividad, todo lo que había en el menú, lo que hubiera, y hasta agotar existencias. Epimeteo, muy digno y con toda la seguridad de alguien que no tiene ni idea de qué carambas está haciendo, pero es muy valiente y aún así se avienta, le pidió a su hermano Prometeo que lo dejara encargarse él solito de la nueva tarea, es decir, distribuir las habilidades a las criaturas mortales. Prometeo, quizás por cansancio o por confiar en su hermano, yo qué sé, aceptó, aunque claro, se reservó el derecho a supervisar el desastre más adelante. Así comenzó con entusiasmo hasta que se dio cuenta de un pequeñísimo detalle. Las cualidades que podía repartir eran limitadas. No alcanzaba para que todos tuvieran de todo. Así que tuvo que improvisar. A unos les dio colmillos afilados y fuerza bruta. A otros, velocidad y astucia para escapar de estos primeros. Unos obtuvieron la capacidad de volar y otros el don de esconderse bajo la tierra como si su vida dependiera de eso, porque sí, efectivamente, dependería de ello. Para protegerles del clima les dio caparazones y pelajes, pezuñas y pieles callosas bajo sus patas para poder soportar los suelos bajo el sol. Plantó hierbas también para proveerles de sombra y alimento, aunque a otros les asignó los mismos animales como sustento. Y finalmente, a los más vulnerables les dio la capacidad de reproducirse a montón, mientras que los que eran más fuertes podrían tener pocas crías a la vez. Así, a todas y cada una de las criaturas les asignó habilidades para que pudieran sobrevivir y, lo más importante, mantener el equilibrio entre ellas sin que ninguna especie se extinguiera entre sí. Epimeteo estaba tan metido y tan orgulloso de la gran labor que había hecho que no notó que el reloj seguía corriendo, y cuando finalmente se puso a revisar su lista de criaturas y habilidades distribuidas, se dio cuenta de un pequeño gran problema. Se había olvidado de una criatura. Nada más una solita, pero era una. Justo una. Dejó a esa criaturita indefensa. No tenía grandes pelajes, ni caparazones, ni garras, ni pezuñas. No podría volar, ya que tampoco le había dado alas, y no podía respirar bajo el agua, pues no tenía ni aletas ni branquias. No era el más veloz,
Tampoco trepaba árboles. No era ni el más grande ni el más pequeño. No tenía colmillos, no tenía espinas, no tenía caparazón. Era un meh. Una criatura que literal Epimeteo se había olvidado, se le había ido la onda. A todo mundo nos ha pasado, ¿no? Pero pues Epimeteo le sucedió con una criatura y esa criatura, adivinen quién era. Ujú, la raza humana. Me imagino así a un Epimeteo de chin, ya la fregué, con el mismo sentimiento que me llega cuando a mí se me olvida descongelar el pollo. Ajá, y de repente llega mi mamá y me pregunta que qué hay para comer y yo puedo ofrecerle una pasta, suplicándole al universo y a todas las cosas que existen en este mundo, por favor que no me vaya a preguntar por el pollo, porque si no, bueno, ya me van agarrando la onda, ¿no? El punto es de que Pimeteo sabía que había metido la pata y bastante feo, y que en corto iba a llegar su hermano que iba a inspeccionar todo y el humano andaba ahí todo vulnerable y encuerado. Y pues sí, en efecto, al principio todo parecía estar en orden. El cielo se iba a llenar de aves, el mar de peces, la tierra con bestias bien equipadas para sobrevivir, hasta que de repente vio al humano ahí, temblando con cero herramientas para no morirse al instante. Prometeo se quedó helado. El humano no tenía ni cama, ni armas, ni garras, ni nada. Y sin embargo, según los planes de Zeus y compañía, esa criatura iba a habitar la Tierra, así entre todas las otras que sí venían con un manual de supervivencia incluido. ¿Cómo se supone que los humanos iban a protegerse del frío, de las bestias feroces, de la oscuridad, del hambre? Y entonces cometió una locura. Un acto de desafío directo, un delito gravísimo al Monte Olimpo. Decidió robar el fuego y dárselo a la humanidad. Con ese fuego, el humano podría cocinar su comida, podría templar metales, hacerse de herramientas, calentarse, espantar a las bestias y, más importante aún, podría sobrevivir. Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, estoy muy contenta porque el día de hoy les traigo una súper noticia, tengo un súper anuncio, pero antes de llegar para allá, antes de llegar a la noticia, antes de llegar al anuncio, les doy la bienvenida a la pausa de Pandora, un espacio dedicado a sus preguntas y a mi intento de respuestas porque sí, soy humana y hago lo mejor que puedo. Pero bueno, el día de hoy, vámonos rapidísimo, no les traigo una pregunta, les traigo un comentario. Este fue hecho en Spotify por parte de Alegna y dice: deberías de hacer un espacio para recomendación de libros mitológicos. Me encanta esta historia. Tenía 3 As y supongo que se está refiriendo al mito de Psique y Cupido porque fue en el episodio 9 que está dedicado a ellos, que de hecho si no lo han escuchado vayan a escucharlo, pero sí. Hoy les voy a dejar 2 recomendaciones mitológicas para alimentar su corazoncito bellísimo de mito nerdo. El primero es Prometeo encadenado, de Esquilo. Literalmente de ahí sale gran parte del mito que estoy contando. Es una tragedia bella, desgarradora, que retrata al Prometeo más dramático, filosófico y existencialista que alguna vez van a conocer. Lo ves sufrir, pero también lo ves desafiante, lo ves firme y lo ves sin una pizca de arrepentimiento. Dejen que él les cuente su historia por ahí. Y el segundo es Los mitos griegos de Robert Graves, que es un compendio brutalmente completo. De verdad, no saben lo que yo amo de este libro. Tiene explicaciones, tiene versiones alternativas y tiene un montón de contexto. Graves no nada más como que te cuenta los mitos o no nada más es como un compendio o una enciclopedia, sino que los desmenuza, los analiza y a veces como que te da como ciertos paralelos históricos. Es precioso. Si se están metiendo al mundo de la mitología y quieren un buen libro, definitivamente esa sería mi recomendación. Pero, no me voy a quedar ahí. Porque, como les dije, tengo un anuncio bastante importante. Y ya que estamos hablando de libros y amor mitológico y bla, bla, Relatos del Olimpo cumplió 3 años. No lo puedo creer. Ya tiene 3 años. Cumplimos años el 3 de mayo, que ya tiene un rato, pero no lo había celebrado ni les había comentado porque estaba planeando esta sorpresita. Y yo sé que el podcast es bebé, todavía no tiene ni un año, pero el proyecto salió en redes sociales, cuando apenas éramos así una cosita chiquitita, éramos un puñadito de mitonerdas gritándole al vacío sobre Atenea, Medea y quién sabe cuántas cosas más. Y ustedes, de verdad, es gracias a ustedes que este proyecto existe y que se ha convertido en algo tan hermoso y tan bellísimo y una comunidad de verdad, oh, preciosa. Estoy grabando esto y tengo la
tengo una sonrisa en la cara. Me duele la cara literalmente de nada más pensar lo bonito que se ha vuelto esto. Así que sí, como pequeñísima muestra de mi gratitud, porque neta no saben lo que les adoro, voy a hacer un sorteo. Voy a regalarles 2 libros. El primero es un ejemplar de, lo tengo acá, Edipo Rey, de Sófocles. Y el segundo es un libro también hermosísimo, es un compendio ilustrado de mitología de Grecia y Roma, basado en los textos de Jan Humbert. La verdad está bien bonito, los pueden ver en mis redes sociales, en Instagram, porque de hecho, por ahí va a ser el sorteo. Es muy fácil participar. Lo primero que tienen que hacer es seguirme en mis redes sociales, que ya deberían de hacerlo, pero si no lo han hecho, bueno, esta es la oportunidad perfecta para que lo hagan. Va a ser por Instagram, así que lo que tienen que hacer es ir a buscar el post del sorteo. En ese mismo tienen que comentar su mito o episodio favorito del podcast y etiquetar a 2 mitonerdos o amigas y ya. Eso es todo. En la descripción del mismo post van a encontrar todas las instrucciones bien detalladas, pero básicamente eso es. Van a tener hasta el 5 de junio para participar, no importa en qué parte del mundo estén. Y él, la o le ganador ex se elegirá de manera random y se va a anunciar el 6 de junio también por Instagram. Así que ya sabes, corre, participa, etiqueta a la buena suerte de Hermes. Y bueno, eso es todo, de verdad. Muchas gracias, muchísimas gracias. No saben lo que les agradezco desde el fondo de mi corazón por formar esta bellísima comunidad, por escuchar, por compartir, por comentar y amar estas historias tanto como yo. Y sí, ya no les detengo más. Yo sé que queremos seguir con la historia, con Prometeo y qué carambas pasó. Así que regresemos al mito, donde Prometeo todavía cree que robarle a Zeus no es para nada una mala idea. ¿Va? Los humanos acababan de llegar a la Tierra y no sabían nada. Caminaban torpemente entre la maleza, confundidos y desnudos, sin lenguaje, sin ley, sin sentido alguno de su existencia. Eran criaturas vulnerables, temblorosas, apenas y más útiles que un saco de huesos llorando por el frío. No conocían las estaciones, no conocían los astros ni los ciclos de vida. Vivían como sombras, tropezando completamente con su ignorancia. Y ahí fue cuando apareció él, así. ¡Ah! Prometeo. No estaba del todo claro por qué se preocupaba tanto por estas criaturas sin rumbo. Tal vez era compasión o tal vez era la culpa de haberle permitido a su hermano repartir las habilidades entre las criaturas. Tal vez era simple testarudez. Pero el titán miró a los hombres y decidió que no podía dejarlos así, arrastrándose como lombrices mientras las deidades disfrutaban entre nubes de ambrosía y tronos de oro. ¿Por qué no darles una oportunidad también? Primero, les ofreció el regalo más valioso que poseía, la inteligencia. Pero no una cualquiera, no. Robó la chispa de Atenea, diosa de la sabiduría y estrategia, y la sembró en las mentes de todos los hombres. De pronto algo cambió. Levantaron la vista, observaron el cielo, comenzaron a entender, a nombrar cosas, a planificar. Descubrieron cómo construir casas, levantar muros, almacenar alimentos. Aprendieron a contar, a escribir, a interpretar los astros. Descubrieron la geometría, la agricultura, el ritmo de las estaciones. Aprendieron a vivir no como bestias, sino como seres capaces de imaginar el futuro. Habían dejado de ser criaturas de barro para convertirse en algo más. En pensadores, en hacedores, en soñadores. Y con esa misma sabiduría les enseñó las artes del fuego. Así, un día cualquiera, los hombres encendieron su primera fogata. No solo fue el calor lo que encontraron ahí, sino la posibilidad de dominar el mundo entero. Con el fuego fundieron materiales, forjaron herramientas, cosieron cerámica, exploraron las sombras. Se sintieron por primera vez mucho más fuertes que las bestias, más sabios que los árboles y mucho más poderosos que la noche. Con la sabiduría de Atenea y el fuego de Festo, Prometeo les había dado absolutamente todo lo necesario para que pudieran salirse del lodo. Y eso, claro, no le cayó absolutamente nada bien a Zeus. El padre de los dioses había permitido con desagno y superioridad la existencia de los mortales, pero jamás imaginó que su propia creación se atrevería a hacer algo tan inimaginable y ofensivo como pensar. ¡Ah! ¡Sacrilegio! Estaban pensando, ¡ah! Pero no, ya, en serio.
Si pensaban, no solo podían construir casas, sino que podían hacer algo todavía más peligroso, algo que mezclado con la astucia de Prometeo no acabaría nada bien. Hubo un día en el que las deidades y los hombres se reunieron en Mecone para pactar cómo serían las ofrendas. Era un evento político, simbólico, una oportunidad para que Zeus impusiera su gran autoridad. Pero Prometeo tenía otros planes. Ante la mirada de todos, sacrificó un gran buey y lo repartió en dos. En un lado, ofreció una cubierta de piel áspera y poco atractiva, y del otro, colocó un platillo cubierto con una brillante capa de grasa. Luego, invitó a Zeus a elegir como el rey. Tú decides, glorioso padre de los dioses. Escoge la parte que tú prefieras. Zeus eligió la grasa. ¿Cómo no? Era la parte que se veía más sabroso. Incluso los omnipotentes pueden ser un poquito vanidosos y sería bastante tonto pensar que Zeus se tocaría el corazón y diría: «Ay, no, pobrecitos, esta repartición está muy fea, esto está cero justo». No, para nada. Agarró la grasa, la vio deliciosísima y la tomó. Decidió que él se quedaría con eso. Sin embargo, al probar la jugosa grasa, fue sorprendido con nada más y nada menos que un hueso duro y seco. Prometeo sonrió suavemente, como quien sabe que ya está condenado de todos modos, y aún así entregó el plato con la piel áspera a los humanos. Bajo ella se encontraban las vísceras y la carne jugosa. Desde entonces los humanos ofrecerían a los dioses huesos y la grasa quemada en los altares, quedándose ellos con el sustento de la carne. Y aunque Zeus sabía que lo habían engañado, aceptó el trato. Muy a regañadientes lo aceptó, porque claro que no lo olvidó. Decidió que les quitaría la chispa del fuego para tratar de contrarrestar la balanza tan injusta que el favor y engaño de Prometeo había fijado. Porque claro, cuando la balanza injusta estaba tirada para su lado, pues obvio no tenía ningún problema, pero ahora que le tocaba estar en la parte que pues no se veía el beneficiado del todo, ya no le gustó. Nambre, no, ¿cómo no? No, 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 no. Así se llevó la chispa del fuego, dejando a los hombres en completa oscuridad, en crisis completa. ¿Qué iban a hacer? Prometeo, amoroso de las criaturas a las que ahora Zeus odiaba, antes de que acabara el día en el que se fijarían las dinámicas entre deidades y humanos, tomó un tallo de hinojo, se acercó a Zeus y hurtó el fuego para regresarlo a los humanos. Fue la gota que derramó el vaso. Zeus, habiendo pasado el tiempo para decidir y dándose cuenta que los humanos se quedarían con el fuego, decidió castigar al ladrón, el titán que había osado a burlarse de él no una vez, sino que dos. El castigo debía de ser ejemplar. Nada de rayos, nada de cargar el cielo, ni de mandarlo al tártaro. No, 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 no. No, esto ya era personal, ya era un tema personal. Mandó encadenar a Prometeo a una roca, en lo más alto de una montaña desierta, en donde el viento no cesaba y el sol quemaba hasta quedar con la piel de camarón a la parrilla. Ahí fue atado con grilletes forjados por Hefesto, y por si eso no hubiera sido suficiente, Zeus añadió un regalito más. Cada día, un águila gigantesca, criada especialmente para la ocasión, y además el animal simbólico del majestuoso rey, volaría hasta la roca para devorar el hígado de Prometeo. Y cada noche, el mismo hígado volvería a crecer porque Prometeo era inmortal. Y no te creas que el águila se cansaba, no, no, no. A diferencia de mi perro, que después de 3 días con las mismas croquetas ya me está viendo feo, esta ave estaba más que feliz de repetir menú, una constancia que ni las dietas keto, ¿eh? Ya quisiera yo tener esa disciplina. Pero como todo en la mitología, esto también tiene una grieta, porque según otra versión, este castigo no vino inmediatamente después del banquete. Hay quien dice que Prometeo no fue encadenado solo por robar el fuego, sino por lo que representaba, por haberle enseñado demasiado a los humanos, por haberlos hecho demasiado parecidos a las deidades. Porque Prometeo no se detuvo con el fuego la sabiduría. Recordemos que él fue quien les enseñó a los mortales a construir las casas, a interpretar los cielos, a reconocer los ciclos del tiempo. Les mostró cómo cultivar la tierra, cómo cazar con estrategia, cómo domesticar animales, cómo construir barcos. Les dio la semilla para luego descubrir la medicina, la aritmética, el lenguaje, la metalurgia,
Les enseñó a leer las entrañas de los animales para predecir el futuro, a entender los sueños, a organizar rituales. Era como si cada avance humano llevara la marca de Prometeo. Cada paso hacia la civilización era una cachetada de telenovela completa para Zeus. Y claro, la divinidad no iba a aceptar la competencia. Prometeo fue reducido a carne para aves, castigado por haber amado demasiado a los mortales, por haber metido las narices donde ni lo llamaban. Y sí, si se han dado cuenta, en este episodio me he referido exclusivamente a los humanos, el género masculino, porque sí, no habían mujeres en este bellísimo momento de la historia. Esas vendrían más adelante y obviamente como un castigo. ¡Ándele, cómo no! ¡Eso! Porque las mujeres somos todas un castigo. En fin, este es un pequeñísimo spoiler de otro mito. Pero por el momento, aquí termina el drama entre Prometeo, Zeus y los pobres humanos. Ahora, no sé si lo notaron, pero hay un elemento también bastante curioso aquí. Es el origen de los humanos, que en sí tiene como esta fórmula de copy-paste de mito compartido. En la mitología grecorromana se moldea a los humanos con barro. En la Biblia, Adán nace del polvo y de la tierra. En la cosmogonía maya, los humanos vienen del maíz y en la nórdica, de troncos de árbol. En todos estos casos, la naturaleza es nuestra madre. Venimos de ella, pero algo más curioso e interesante todavía, pareciera que Prometeo es el primer activista de los derechos humanos de la historia, el sindicalista de los mortales. Finalmente, ya muy fuera de broma, podría decir que Prometeo nos deja una lección todavía más profunda. A veces, debemos ir en contra de las reglas del orden establecido por hacer lo que nuestro corazón grita que es lo correcto y lo justo. Ante la injusticia, ante el sufrimiento humano, vale la pena luchar. Esto no quiere decir que exista una manera correcta de luchar o que los diferentes puntos de vista ante una misma situación sean inválidos, que la justicia solo es lo que nosotras comprendemos como tal. Esto es un tema mucho más complicado y que no por nada se ha debatido desde los escritos de Platón y Sócrates. Lo que sí es que hay veces que vale más la pena pedir perdón que pedir permiso. Pero ese consejo no se los di yo, ¿ok? Es más, no es un consejo, no me hago responsable, solo estoy platicando conmigo misma en voz alta en mi cuarto, ¿ok? En fin, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme hoy en este episodio de Relatos del Olimpo. Yo soy Nix, su mito nerda de confianza, y si no me encadenan a una piedra para volverme buffet, nos escuchamos a la próxima. Bye. Muchas gracias por escuchar este episodio de Relatos del Olimpo. El siguiente episodio saldrá el 6 de junio. Pero de mientras, para más contenido mitológico, no se olviden de seguirme en mis redes como Relatos del Olimpo y dejar su reseña y comentarios en cualquiera de las plataformas por las que me escuches. Tampoco dejen de dejar sus preguntas para la pausa de Pandora, ni de compartirlo con su mito nerdo favorito o su abuelita, que pues qué manera de serle más fiel a la mitología de contar esto de voz en voz. Pero otra vez, muchas gracias por estar acá, les mando un abracito desde mi escritorio y nos escuchamos a la próxima. Bye bye.